llevar el aprendizaje, hacer que sea pues democratizado, como siempre digo, para que podamos maternar mejor. Para quien no me conoce aún, mi nombre es Patricia Camargo. Tengo el honor de dirigir esta comunidad de mamitas que ya viene trabajando todo este año brindando webinars semanales. Bueno, la semana pasada no tuvimos porque hubo unas merecidas vacaciones para muchas personas, ya que estuvimos de aniversario patrio. Y hemos retomado el día de hoy con un tema súper importante que tiene que ver con las conductas desafiantes de nuestros niños y adolescentes. Es un tema que nos han solicitado mucho en nuestras encuestas que hemos realizado ya hace algún tiempito en nuestro chat privado que tenemos de muchas mamitas que existe con el objetivo de empoderarnos, de darnos herramientas, de contarnos de pronto alguna situación difícil, de ser soporte, ¿no? Y pues gracias a ello estamos aquí, habiendo ya gestionado con el especialista del día de hoy, que es el psicólogo José Luis Liquiniche. Es la segunda vez que él ya está participando con nosotros o nosotras en estos webinars educativos gratuitos que además se van a colgar en nuestras redes sociales en todo el transcurso de la semana. Tenemos nuestras cuentas en el canal de YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, estamos haciendo un trabajo bonito para que pues tengamos información a la mano y podamos llegar a maternar mejor, tener generaciones más sanas integralmente como es el objetivo de la comunidad. Muy bien, entonces me gustaría saludar al licenciado. Licenciado, ¿está por ahí? Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Buenas ¿Cómo noches. está, licenciado? ¿Qué tal? Gracias por estar conectado. Tenemos una noche de muchísimo aprendizaje. Su participación aquí de verdad que es invaluable porque seguramente vamos a recibir tanta información que pues nos va a ayudar a ser un poquito diferentes luego de esta hora de conexión que vamos a tener. Entonces le dejo la sala. Bienvenidas todas las mamitas nuevas y pues recuerden que pues pueden chequear toda la información en nuestras redes sociales, eso lo vemos al final. Adelante, licenciado, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Gracias por la cordial invitación, por confiar nuevamente en mi experiencia y en el conocimiento que tenemos sobre estos temas, sobre todo si hablamos dirigiéndonos a las madres, a los padres, a la familia en general, al núcleo, ¿no? Por la familia es el núcleo de la sociedad, es en donde los niños aprenden los primeros valores, las normas, las primeras palabras que tienen por decir, muchas cosas las aprenden dentro del hogar, ¿no? Por eso se dice que es el núcleo, ¿no? Es la base de todo. Entonces, el niño que se comporta bien en casa es un niño también que va a seguir ese mismo comportamiento en la escuela o bueno, con sus vecinos, en donde él se encuentre, ¿no? Muchas veces estas conductas lo aprenden también de los padres, ¿no? Los padres son ejemplos positivos para sus propios hijos, ¿no? No tratemos de echarle la culpa todo al docente o echarle la culpa al entorno, porque muchas conductas o muchos problemas de conducta que tienen los niños se deben a la falta de normas, a la falta de disciplina o a los estilos de crianza, ¿no? Que muchas veces pues suelen ser muy complacientes, suelen ser muy comprensivos, ¿no? Entonces, la base de esas conductas, la falta de la disciplina, la falta de las normas también influye mucho, ¿no? En la forma en cómo se comporten esos estudiantes o esos alumnos, bueno, estos niños o adolescentes en general, ¿no? Vamos a ir abordando todo eso conforme vamos a ir explicando en qué consiste las conductas disruptivas durante la niñez o las conductas que surgen también durante la adolescencia, ¿no? También nos vamos a centrar en la importancia, ¿no? De intervenir a tiempo. Muchas cosas que los niños hacen desde pequeños suelen ser también imitados durante la adolescencia y si no se no se interviene, no se corrige a tiempo, también suelen evolucionar en otro tipo de conductas antisociales, ¿no? Que ya son aplicados cuando uno es adulto, ¿no? Entonces, antes de empezar, voy a empezar a compartir diapositivas
para ir hablando sobre este tema, agradeciendo también a las madres, a los padres, colegas, personas en general, público en general, que están el día de hoy conectados para conocer, conversar más sobre esta problemática muy frecuente y muy actual, ¿no? Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, también la pueden escribir, lo pueden decir por audio, ya habrá momentos también para resolver las inquietudes que ustedes tengan. Bien, entonces, ¿a qué se referirán las conductas desafiantes? Muy bien, antes de empezar me gustaría que hiciéramos como una breve lluvia de ideas para que ustedes me indiquen qué entendemos por conducta desafiantes o a qué se referirán, qué será una conducta desafiante. A ver, vamos a darle tiempo para que participen los presentes, ¿sí? A ver, ¿a qué se referirán las conductas desafiantes? ¿Qué afectarán esas conductas? ¿Mm? A ver, por ejemplo, si un niño le alza la voz a su papá o a su mamá, o es un niño que grita frecuentemente en el colegio, ¿no? La profesora le dijo algo y el niño ya le respondió, ¿no? Porque hay niños también que responden gritando y se ponen de tú a tú con el profesor, ¿no? O con el docente. Entonces, o es un niño que le dices que esté calmado, esté tranquilo, que escuche, preste atención, y él en lugar de obedecer, responde también, ¿no? Responde con agresividad, o es un niño que rompe cosas, ¿no? O su compañero, o su compañero está cerca, le lanza cosas a su compañero o le empuja a su compañero. Entonces, todas esas partes son ejemplos de conducta desafiantes, ¿no? Le doy este breves ejemplos para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver un video antes de empezar. Sí, a ver, me gustaría, por favor, que todos estuviéramos atentos. Es un caso muy típico de un niño. Sí, vamos a ver el video y luego ya conversamos sobre eso. Antes de continuar, por favor, díganme si se observa bien la pantalla, el video, para poder darle play y poder ver todos claramente el video que tenemos para hoy día. ¿Sí? Indíquenme si está observando bien ahí. Sí, nos dice Patricia. Muy bien, lo voy a poner play, ¿ya? Atentos para después resolver cualquier consulta que tengamos. Esos mugrosos papeles son horribles. ¡Idiotas! ¿No? Esos mugrosos papeles son horribles. ¡Idiotas! Ese elevador es una trampa mortal. Él necesita un jardín donde pueda lanzar la pelota, nadar. Elevador en Nueva York. Por favor, pareces disco rayado. Es cuestión de prioridades, Eva. Se es niño solo una vez. Busca casar tanto como quieras, pero escucha lo que digo. No pienso dejar la ciudad. Kevin, ya basta. Que te pares. Deja que mami y papi hablen. ¡Kevin, que te calles! Ya te hiciste. No te hiciste. No.
¿Te estás divirtiendo? Eso es algo idiota. Apágalo. Hijo, ¿te importa si pasamos a la tienda? Quiero ir a casa. Es que necesito pasar por... Muy bien, entonces hemos observado este video. ¿Qué pensamos de las situaciones que se observan, ¿no? Vemos a un niño que entra en una conducta posicionista, con el papá, con la mamá, más que todo con la mamá, ¿no? Porque se observa, ¿no? Cómo la mamá tiene que lidiar, ¿no? Con esta conducta del niño. ¿Qué opiniones tenemos con respecto a este video? A ver, ¿quién le gustaría participar? Que puede levantar la manito, o lo puede hacer a través del chat. A ver, somos 16 personas. Si te está gustando este contenido, lo encuentras valioso y deseas contribuir con la comunidad a seguir haciendo este tipo de encuentros, de webinars, en donde compartimos conocimiento, no dudes en colaborar con nosotros. Aquí te dejamos el QR. Cualquier colaboración es bienvenida. Pero no es la única manera de contribuir con la comunidad. También puedes compartirlo, hacerlo llegar a más personas y hacer que el conocimiento llegue a todas partes. Es gratuito, aprovéchalo. Mamá, ¿qué falta ahí dentro de ese ambiente para que el niño no se comporte de esa forma? De repente la mamá es muy complaciente, de repente a la mamá le falta más disciplina. ¿Mm? A ver si pueden escribirlo también genial, ¿no? Para poder leerlo acá en la sala del chat. Las opiniones, los comentarios que tienen ustedes. Licenciado, puede ser que, bueno, habría que saber un poco el contexto, pero haya sobreprotección o demasiado engreimiento, porque para la edad que tiene el niño usa pañal, ¿no? Entonces, o tendrá alguna condición distinta. Claro, no sabemos el contexto real del video, pero vemos que el niño está usando pañal, ¿no? Y es un niño ya un poco grandecito, ¿no? No le corresponde usar pañal, pero lo está usando. Ese puede ser que la mamá es muy sobreprotectora en ese aspecto, ¿no? Luego también vemos que es un niño que es capaz también de pedir, por favor, que ir al baño, ¿no? Pero sin embargo no lo hace, ¿no? Según lo que hemos observado en el video, no lo hace, ¿no? Parece que disfrutara, ¿no? Llevarle la contraria a la mamá, ¿no? Entonces, incluso cuando están conversando los padres, él interrumpe constantemente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en ese momento? ¿No? Porque ya sabemos que si castigamos al niño o le gritamos, podemos hacer que el niño se sienta cohibido o se sienta mal. ¿Qué podríamos hacer en ese momento para corregir al niño? Según su criterio que ustedes tienen, ¿qué podríamos hacer? Conversar con él, hablar con él, explicarle, lo castigamos, le gritamos. ¿Qué podemos hacer? A ver, aquí tenemos 16 personas. Quien desea participar voluntariamente, ¿sí? A ver, perdemos un poquito el miedo o pregunta. A ver, empezamos 16. ¿Mm? Entonces, en base a ese video, nosotros nos damos cuenta qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y comprendemos la situación que pasan estos padres, esas madres en el hogar, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Cuando deseen participar, lo pueden hacer, no se preocupen. Vamos a continuar.
Muy bien, dentro del desarrollo del niño hay conductas que podemos considerar como conductas normales y ciertas conductas perturbadoras. Conforme los niños van creciendo, van pasando por etapas, hay ciertas conductas que obviamente se pueden mostrar como propias de su edad. Ya cuando el niño empieza a crecer más y es un adolescente, incluso un adulto, ciertas conductas ya empiezan a resultar impropias para la edad que ellos tienen. ¿Hasta qué edad un niño puede utilizar pañal? A ver, ¿hasta qué edad puede utilizar un niño pañal? Cuando un niño aprende a pedir por favor, ¿no? Que puede ir al baño. ¿A qué edad un niño empieza a ser autónomo por sí mismo? ¿No? A desarrollar su capacidad de pensamiento, de análisis. Cuando un niño ya está listo para salir, ¿no? Y enfrentar al mundo por sí solo. ¿No? De repente cuando es adolescente, me dirán, ¿no? Ya el adolescente ya está un poco más grande, ya se da cuenta de las cosas, ¿no? Y muchas veces lo dejamos solo contra el mundo, ¿no? Cuando no podría, no debería ser así. Recuerden que un niño y un adolescente están en crecimiento, están explorando, ¿no? Le falta la experiencia, le falta el conocimiento, no saben cómo lidiar ante determinadas situaciones. Los niños tienen esa conducta de no saber cómo lidiar ante una situación determinada. Necesitan mucho de los padres, pero en cierta parte también hay que fomentar su autonomía, que ellos poco a poco pues puedan valerse por sí solos. Durante la adolescencia también es importante acompañarlos, ¿sí? Porque los adolescentes en la actualidad muchas veces se dejan llevar por sus emociones, muchas veces se dejan llevar por las opiniones de otras personas, ¿sí? O por querer agradar al resto, ¿no? Al grupo de pares, al grupo de amigos. Le gusta una chica, entonces va a intentar hacer todo lo posible por querer llamar su atención. O está en un grupo de amigos, va a intentar hacer lo posible por resaltar, ¿no? Ante los demás compañeros, ante otras personas, y eso también puede ser el inicio para el comienzo de estas conductas desafiantes, ¿no? Conductas disruptivas. Hay conductas que los niños hacen que son conductas normales, como por ejemplo llorar, ¿no? De repente, o jugar, ¿no? Los niños exploran, descubren en su mundo de fantasías, pero hay conductas disruptivas que van en contra, ¿no? De las normas de convivencia, ¿no? Por ejemplo, empujar a sus compañeros, romper cosas, ¿no? Desobedecer. Entonces son conductas que irrumpen, ¿no? Irrumpen la tranquilidad dentro del hogar, dentro de la escuela también. Y esas conductas, si persisten en el tiempo, logran ser conductas que obviamente son bien notorias, ¿no? Y que pueden originar incluso un trastorno de conducta, ¿no? Y ese trastorno de conducta ya requiere un tratamiento especializado, ¿no? Porque muchas veces los padres creen, pensamos, que podemos resolverlo todo, cuando hay algunas situaciones que se escapan de nuestro control, que ya requiere una intervención externa, pero muchas veces no nos damos cuenta o muchas veces pensamos que es algo propio de su edad y no le damos la importancia que este tipo de conductas requiere. Cuando ya es adulto y persiste este tipo de conductas, se denominan lo que son las conductas antisociales, ¿no? Hablo de adultos. Las conductas antisociales van de la mano con las conductas delictivas, ¿no? Las conductas que generalmente están penadas, ¿no? Que son consideradas como un delito. Entonces, en aquel niño que empezó desde muy pequeño, empujando a sus compañeros, rompiendo cosas, o que una vez rompió adrede una luna de la casa del vecino, o de su propio aula de clases, lo hizo adrede, puede ser un niño que cuando sea adulto tenga otro tipo de conductas que realmente causen un daño notorio, ¿no? En otra persona.
¿no? Entonces, y eso es algo que nosotros estamos viendo día a día. Y por eso es recomendable la presencia de los padres, la presencia de un adulto responsable, un adulto maduro que cuide al niño y que lo oriente en su desarrollo, ¿no? Porque ahora en la actualidad dejan al niño en la computadora, en el celular, en la tablet, ¿no? Que esté hora tras hora tras hora, y a veces hay ejemplos negativos que uno puede ver, ¿no? Ese tipo de redes, que el niño obviamente ve ese ejemplo y piensa que es algo normal, ¿no? Y como no hay nadie a su alrededor que lo oriente, empieza a imitar ese tipo de conductas inadecuadas para su edad. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, padres. Preocuparse más por lo que hacen sus hijos en sus tiempos libres. No es bueno que un niño, que un adolescente esté mucho tiempo en el celular. El niño, el adolescente también tiene otras cosas que hacer, ¿no? Si es el caso de su hijo, de un niño, jugar, ¿no? Practicar deporte, ¿no? Salir con la familia. Y también el adolescente también tiene otros intereses, ¿no? Tiene otros gustos, otras cosas que hacer. Hay que darles tiempo para que ellos poco a poco exploren, se conozcan más, y no estén todo el tiempo también conectados en estas redes sociales porque también le pueden perjudicar a ellos. Bien, ¿qué observamos en estos tres ejemplos? A ver, va hablando un poquito sobre lo que son los estilos de crianza, que también está relacionado con el tema de hoy día. ¿Qué observamos en esos tres ejemplos o en estas tres imágenes que están aquí presentes? ¿Sí? ¿Tienen el audio prendido? ¿Quién desea participar? O pueden escribir también, no hay problema, ¿no? Estamos aquí para escucharlos a todos y las opiniones que todos digamos las vamos a tener en cuenta. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Sí. A ver, lo que yo veo en estas imágenes, bueno, es maltrato, el aislamiento y la evitación también, ¿no? Ujú. Muy bien, cierto, ¿no? Gracias, Mario. Vemos a una madre de familia intentando comunicarse con su hija adolescente, pero ella está en la tablet, ¿no? Escuchando música, de repente hablando con sus amigos, ¿no? Muy alejada de lo que de su mamá le quiere decir en ese momento. Vemos otra imagen donde no hay un contacto visual por parte del padre con su hijo, ¿no? Cada uno está enfocado en sus propios intereses, en sus propias necesidades. No hay un contacto visual directo. Posiblemente haya habido una pelea, un conflicto, no haya habido una comunicación eficiente entre ambos, o simplemente desinterés, ¿no? Y en la otra imagen vemos a un niño que ha sido castigado, ¿no? ¿Por qué mencionamos esas tres imágenes? Porque los estilos de crianza también es importante y es una de las principales causas. Un estilo de crianza estricto, como observamos aquí, genera niños sumisos, genera niños inseguros, niños que en algún momento van a reaccionar o van a ser agresivos, ¿no? Van a responder con agresividad a su entorno. Niños que en algún momento van a dejar de ser víctimas y van a pasar a ser agresores también, ¿no? Y ese estilo de crianza estricto, autoritario, también puede ser el origen de que niños, en el futuro, los niños practican lo que es el bullying, ¿no? A sus demás compañeros. Entonces, el estilo de crianza autoritario no es un estilo adecuado para poner en práctica dentro del hogar, al igual que el estilo de crianza evitativo, ¿no? O permisivo, ¿no? Donde el padre es muy complaciente, es muy bondadoso, el niño le pide algo y el papá le compra al instante. El niño está mal en el colegio, pero aún así el papá le sigue llenando de regalos. Yo, desde mi punto de vista, considero que esos regalos obviamente son una forma de suplir la ausencia de ese padre o de esa madre dentro del hogar. Y muchos padres tratan de llenar de regalos, de cosas materiales a sus hijos, pensando que con eso le van a dar la felicidad.
cuando muchas veces lo que están haciéndole es un daño, ¿no? Porque el niño está tan acostumbrado a recibir cosas, objetos materiales, que en algún futuro no se va a preocupar ni se va a interesar siquiera en él mismo, ¿no? Tener un trabajo, una carrera, o una profesión, ¿no? Para desempeñarse y poder conseguir su sustento propio, ¿no? Entonces, como el papá le da todo, el hijo se acostumbra a recibir todo lo que da el papá. Entonces, por eso muchas veces hay niños, bueno, en este caso, adolescentes o adultos que no tienen ideas claras, adultos que no tienen, que no maduran temprana, o que no maduran, que no tienen intereses para su futuro. Tú le preguntas a ellos y dicen, no, todavía no, soy muy joven, tengo que vivir mi vida, ¿no? Y no se enfocan en lo que quieren ser para el futuro. Entonces, el estilo de crianza permisivo genera niños que en cierta parte también pueden ser inseguros, o niños que irrumpen las normas, que incumplen las normas, niños que pueden tener ese tipo de conducta desafiantes. Incluso el profesor, el docente, cuando llame al padre de familia, el padre de familia va a justificar la conducta de su hijo, va a decir, pero en mi casa mi hijo es tranquilo, él hace sus tareas, ¿no? Él se acuesta a dormir temprano, ¿no? Él obedece, no falta el respeto. Entonces, cuando muchas veces sabemos que es al revés. Entonces, padres estrictos autoritarios, padres permisivos, padres negligentes, padres que evitan a toda cosa estar en casa para cumplir con su función de padre, ¿no? Porque no solamente es padre el que te dio a la vida, ¿no? Sino que también tiene que cumplir su rol afectivo, ¿no? Su rol de orientarte, de guiarte, ¿no? En el caso del padre o también de la madre también, ¿no? En este caso, ambos deben trabajar en conjunto para ayudar en la crianza a su hijo. No todo es la responsabilidad de la madre, no todo es la responsabilidad del padre, ¿no? Por eso se dice que ambos, como padres, cada uno tiene un rol distinto, ¿no? También otra causa es el abuso físico sexual, los castigos o el acoso sexual también, el abuso sexual dentro del hogar. ¿Cuántos niños, debido a esa causa, presentan este tipo de problema de conducta o ese tipo de conducta desafiantes y no nos damos cuenta? Está delante de nosotros ese niño rompiendo cosas, haciendo cualquier tipo de cosas y a veces le llamamos la atención sin indagar un poco más, ¿no? Porque nosotros sabemos que para toda conducta siempre hay un origen, algo que lo causa. Entonces, o un entorno social problemático, ¿no? Problemas en el hogar, ¿no? Peleas constantes, separación de los padres, divorcio. Entonces, esas son las principales causas de esos tipos de conducta desafiantes, ¿no? O experiencia de rechazo temprano. El papá o la mamá se desentendió del hijo, se fue a vivir a otra parte, tiene otra familia, ¿no? O incluso está con otra mujer ahora mismo y en lugar de preocuparse por velar por la integridad de su hijo, vela por la integridad de esa mujer, de los hijos de esa mujer y se desentiende de su propia sangre. Entonces, eso también suele originar ese tipo de conductas, ¿sí? Entonces, así hablando brevemente sobre las causas de ese tipo de conductas desafiantes. Vamos a continuar. Obviamente esto genera pues conducta agresiva, ¿no? La conducta agresiva, ya sea verbal, ya sea física o verbal, insultos, agresiones verbales, ¿no? Incluso también se considera que estos apodos o chapas que le pones a otra persona también de cierta forma genera, ¿no? Genera un daño emocional en la víctima, ¿no? Porque muchas veces lo hacen en forma de ridiculizar a la otra persona. Entonces, está la agresión física también, que son golpes, empujones, arañazos,
se consideran, ¿no?, como manifestaciones de la agresión física, igual que la agresión verbal, ¿no? Otro síntoma es la conducta destructiva. Lo manifestamos, ¿no? Vemos a niños que tienen ese tipo de conductas. Por eso es que luego hay adolescentes o adultos conflictivos, adultos que no quieren conversar, ¿no? O adultos que creen que la violencia es la única forma de solucionar un problema, ¿no? Violación de reglas, ¿no? Cuando son niños, rompen o violan la norma de convivencia, y cuando son adultos, ¿no?, cometen delitos, y los delitos pues son penados por la ley. Entonces todo va evolucionando. Por eso es importante que desde niños nos enfoquemos en corregirlo, ¿no?, a temprana edad, para ayudarlo en su desarrollo. Si estamos constantemente justificándolo, pensando que es algo de su propiedad, que es algo de niños, cuando ya creció y es adolescente y empieza a faltar a clases, o le falta el respeto a sus mismos profesores, a sus compañeros, o siempre está llamando la atención o hablando y haciendo desorden, o a veces te llaman, te citan para ir a la dirección, el auxiliar o algún profesor te citó para conversar contigo, pero tú en lugar de ir no vas, inventas pretextos, cualquier cosa. Lo que estás haciendo es que esa conducta crezca más en tu hijo. Cuando no le pones límites claros, haces que tu hijo, ¿no?, haces que tu hijo piense que puede hacer lo que él quiera, ¿no?, y que obviamente nadie le puede decir nada, ¿no? Entonces, esos son los principales síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores, ¿no? Factores de riesgo nos referimos pues a los factores biológicos, ¿no? En general lo que es género, ¿no? Factores cerebrales, también nos indican, ¿no? Estudios indican que hay lesiones, ¿no? Lesiones específicas en algún área del cerebro originan este tipo de conductas desafiantes. Los factores personales como la impulsividad, la inestabilidad emocional, la baja autoestima, la falta de empatía, ¿no? Factores familiares como padres con antecedentes, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado que el padre o la madre que haya tenido antecedentes por agresión física, agresión verbal, o que anteriormente haya estado en la cárcel, o purgando una pena, o que ya ha tenido, ¿no?, o que ya tienes la experiencia de haber sido, de haber cometido algún delito, ¿no? Entonces, estos factores familiares también originan lo que son las conductas, ¿no? En este caso, conductas desafiantes, estilo de crianza inadecuados, conflictos graves de pareja. No es bueno que el niño o el adolescente crezca en un ambiente conflictivo, ¿no?, o crezca en un ambiente donde ninguno de los dos padres se dirigen o la palabra, ¿no?, en donde el padre sale a la calle y regresa en la madrugada, ¿no?, genera disturbios o llega borracho, ¿no?, a querer pegar, a querer maltratar a su mujer, a sus hijos. Todo eso genera ese tipo de conductas desafiantes en los niños, en los adolescentes. ¿Cuáles son los factores protectores? ¿No? Alta autoestima. ¿Cómo hago que mi hijo tenga alta autoestima? ¿No? De repente, muchos padres se preguntan, ¿cómo hago que mi hijo me respete? ¿Cómo hago para que mi hijo me escuche? ¿Cómo hago para que mi hijo se sienta bien? ¿Mm? Le he comprado muchas cosas, le he comprado su tablet, le he comprado un celular que me ha pedido, le he comprado lo que él ha querido, le he comprado su consola de videojuegos, que no sé qué, le he comprado un montón de cosas para que mi hijo me quiera, y aún así mi hijo no me quiere. ¿Qué está pasando? ¿No? La consulta de muchos padres que que conversan, me preguntan, ¿no? ¿Qué hago para que mi hijo me quiera? Por más que yo le compro cosas, por más que yo lo llevo a buenos lugares de paseo, ¿no?, mi hijo hasta ahora no logro que mi hijo me quiera. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo me quiera? Comprándole cosas caras, posiblemente haga que mi hijo pues se sienta bien, ¿no?
pero luego ya se va a aburrir. ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo que falta dentro en el hogar en la actualidad? ¿Qué es lo que falta en muchas familias? ¿Qué es lo que nos falta en la sociedad para que mejoremos como personas? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para poder comprendernos, para poder dialogar, para poder llegar a acuerdos, a una solución? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? ¿No? ¿O qué es lo que falta en una familia para que, ok, está en un momento que están peleando, hay momentos que no hay comunicación, ¿no? Pero eso se puede solucionar. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en la familia para que todos los miembros, ¿no?, se sientan bien? A ver, si gustan, pueden participar. ¿Qué es lo que nos está faltando actualmente en la familia? Creo yo, doctor, Dígame. el tiempo en calidad, ¿no? De pasar más tiempo en familia, pasar más tiempo con los hijos. Muchas veces los papás sustituyen, ¿no? El tiempo de cantidad, como usted menciona, ¿no? Comprarle juguetes, darle la tablet, el celular, pero están dejando de lado, ¿no? Esos vínculos afectuosos que tenemos que compartir con los niños. Y hoy por hoy a veces hay niños, adolescentes, pues que tienen esos comportamientos. Muy bien, Mario, gracias. Aquí también en el chat nos indican que falta comprensión, tiempo con los hijos y conversar. Exactamente, falta comunicación. Falta mucha comunicación en los hogares, entre padres e hijos. Incluso entre la pareja misma falta comunicación. O no se hablan las cosas, o se hablan a medias, o se ocultan cosas. Ojo que ocultar también significa mentir. eh, o no somos claros con nuestro propósito, con nuestras ideas. Nosotros recordamos que cuando formamos una familia y tenemos hijos, puede ser que lo hicimos en un momento en que no pensamos bien las cosas, o puede ser que realmente nos unimos por amor, por cariño, ¿no?, porque tenemos hijos y queremos lo mejor para ellos. Y en el camino a veces cometemos errores porque somos personas, nos equivocamos, pero también tenemos que aprender de nuestros errores y ver lo que es mejor para nuestros hijos. Recordemos que no solamente somos dos, ya hay dos niños, en algunos hogares a tres niños que necesitan mucho de nosotros. De repente como padres no nos comprendemos, no nos entendemos, pero debemos ver un punto o debemos encontrar un acuerdo para hacer todo lo posible para que nuestros hijos se sientan bien emocionalmente. Y eso no significa saturarlos de regalos, significa escucharlos. Escuchar significa verlos directamente a los ojos, ¿no? Porque puede ser que mi hijo venga a querer conversar conmigo, me cuente algo importante para él, y yo estoy ocupado viendo la novela, estoy ocupado viendo el celular, o viendo el TikTok, o los trends de moda, cualquier cosa que no es importante en ese momento, pero desperdicio esa oportunidad de conversar con mi hijo por cualquier otra cosa que no tiene importancia. Mi hijo observa eso y la próxima vez ya no se va a acercar a mí, se va a empezar a alejar de mí, ya no va a querer hablar conmigo, porque siente que no le estoy dando la importancia que él requiere. Y eso también afecta emocionalmente a los hijos. Hay un fin de semana, ojo que hemos estado ha habido feriado, los niños han estado en casa, ¿no?, por las vacaciones. Bueno, en el caso del colegio donde nosotros laborando, han estado de vacaciones. Ha habido estos días para que compartan tiempo con sus padres, ¿no? Pero muchos de ellos no están enfocados realmente en la familia, ¿no? O muchos de ellos están enfocados en otro tipo en otras cosas que no son importantes. Los hijos crecen, son adolescentes, y cuando son adolescentes es difícil poder establecer comunicación con ellos porque se encierran en su propio mundo y no dejan que los padres ingresen, no dejan que sus padres
conozca más sobre ellos. ¿Por qué? Porque desde niños no hubo comunicación desde niños, no hubo diálogo, no hubo un acercamiento verdadero. Y ojo que puede ser que yo tenga un día domingo libre, por ejemplo, pero ese domingo lo aprovecho para estar con mi familia, con mis hijos, ¿no? Porque de repente algunos dirán, pero yo solamente descanso los domingos y los domingos tengo que ir a jugar fútbol, tengo que pasarlo con mis amigos, que me extrañan, que mis amigos, ojo, que eso es otro problema, ¿no? Los amigos son amigos. Cuando tú tienes tus hijos deben ser tu prioridad para ti. Los amigos, ok, son chéveres, divertidos, te reúnes con ellos, todo, pero tus hijos deben ser tu prioridad para ti. No, que yo tengo que ir el domingo, el fin de semana, a jugar fútbol, tengo que una reunión de mi amigo, o nos vamos a reunir la promoción de no sé, del año no sé cuánto, del colegio no sé cuánto, y que eso es más importante que tus hijos. No, pues, profe, no, pues, psicólogo, que tengo que divertirme, trabajo todo el fin de semana, trabajo todos los días, tengo que divertirme un ratito con mis amigos. Pero tú tienes hijos. ¿Dónde están tus hijos? No, es que luego le llevo al centro comercial y les compro algo, o nos vamos al cine y lo dejo que vean su película. ¿Y eso es suficiente? ¿Tú crees que realmente tus hijos se sienten felices con eso? No, puede ser que ya como personas adultas, personas maduras, si tenemos familia, tenemos hijos, nuestros intereses cambian, ¿no? Nuestras prioridades cambian. Incluso la misma pareja dejan de ser pareja para ser más padres, ¿no? ¿Cierto o no? ¿O me estoy equivocando? En algunos casos, ¿no? Porque no todas las familias son iguales. Pero en algunos casos dejan de ser pareja para enfocarse en su rol de padres. Y eso también origina muchos conflictos, muchos problemas en el hogar. Entre otros temas que si en algún momento hablamos sobre los problemas que hay dentro de la familia que generan generan el rompimiento, ya de repente podemos hablar a profundidad sobre ello, ¿no? Sobre los problemas que generan la convivencia, ¿no? Dentro del hogar. ¿No? Entonces, enfocándonos el tema, ¿cómo ayudo a que mi hijo se sienta bien con su autoestima? Escuchándolo, comprendiéndolo. De repente, lo que él me está diciendo no es la mejor idea, pero es su punto de vista, es su opinión. De repente mi hijo hizo algo malo y yo en lugar de comprenderlo, en lugar de corregirlo, orientarlo, lo que hice fue gritarle, lo castigué, le dije, no vas a salir todo el fin de semana, vas a quedarte encerrado en tu cuarto. Y de repente es algo que mi hijo no lo hizo, ¿no? O de repente alguien me vino y me dijo, ah, tu hijo hizo esto. Y yo en lugar de escucharlo a mi hijo, directamente voy y lo castigo, sin siquiera escucharlo a mi hijo, sin siquiera saber si realmente pasó eso o no. Entonces, ¿cómo ayuda en la autoestima de mi hijo? Lo escucho, lo comprendo, ¿no? Le doy tiempo de calidad, le doy mensajes positivos. ¿Cuál es su mensaje positivo? Hijo, te has equivocado esta vez, pero yo como padre te voy a seguir apoyando. Cualquier cosa que tú necesites, puedes contar conmigo. Hijo, esta vez no te fue bien, desaprobaste matemáticas, pero yo te voy a apoyar para que tú la próxima vez puedas aprobar ese curso. Mensajes positivos que realmente resalten la autoestima de tu hijo, ¿no? La asertividad, no dice Juana, exactamente. La asertividad es importante, hay que saber ser asertivos. Puedo estar molesto, puedo estar enojado, pero eso no significa que voy a ir directamente a atacar a mi hijo. O que le voy a decir, eres un tonto, eres un inútil. ¿Por qué no estudiaste mejor para ese examen? Entonces, esos mensajes negativos lo que van a hacer es que el niño se sienta mal y se va a sentir frustrado. Y esa frustración puede generar que tenga esas conductas disruptivas o reaccione con agresividad también. Sí, Juan, exacto. A los padres les falta inteligencia emocional. Y esa falta de inteligencia emocional
¿no? Se la trasladan a los hijos. Esa inseguridad, esa inestabilidad emocional, los conflictos, las peleas, todo eso negativo se lo trasladan a los hijos la gran mayoría de veces. Por eso es que muchas veces hay niños que tienen ese comportamiento explosivo, ¿no? Porque, o niños que no tienen o no le toman interés en ninguna cosa, porque ven a sus padres que tienen esa misma actitud. Y ya estoy hablando de personas adultas, o sea, personas adultas supuestamente maduras en lo emocional, en lo afectivo, pero personas que siguen teniendo comportamientos infantiles, ¿no? Que suele ser muchas veces comportamiento de muchos padres. Capacidad de resolución de problemas a través de la asertividad, ¿no? Como ya le mencionaba, supervisión constante de los padres. Es importante que los padres sepan sobre lo que hacen sus hijos. Es importante que los padres estén enterados de las actividades que tienen sus hijos en el hogar, con sus amigos, o las tareas que tienen que hacer en casa o en el colegio. Es importante que los padres estén informados sobre las actividades que tienen que hacer sus hijos, ¿no? ¿Qué consideran ustedes? O yo, si yo tengo un hijo adolescente, debo darle mi confianza al máximo, ¿no? Si él tiene que salir un día a hacer una tarea en la casa de un amigo o una amiga, le doy su espacio, ¿no? Hijo, toma, ve a hacer tu tarea. Mi hijo me dice, tengo que ir al cine con unos amigos, yo no pregunto nada, no sé quiénes son sus amigos, le doy plata nada más para que vaya al cine. Toma, hijo, anda al cine. Ni siquiera sé con qué compañeros van, si son compañeros de su salón, si son compañeros del barrio, de su casa. No sé absolutamente nada, pero si mi hijo quiere salir, le doy permiso y sale. Estoy hablando de adolescentes, ¿no? O de, mamá, papá, tengo un 15 años, tengo una fiesta. Ya, hijo, toma, diviértete. Llegan las 2, 3, 4 de la mañana y el niño llegó a la hora que quiso a casa. Llega tranquilo y el papá, en lugar de decirle algo, de preguntarle, de corregirlo, simplemente deja que su hijo pase y no le dice absolutamente nada. ¿Mm? ¿Ustedes creen que está bien que un padre actúe de esa forma? Está bien, le doy confianza a mi hijo, le doy libertad, pero una cosa es libertad y otra cosa muy distinta es libertinaje. Por eso es que muchos adolescentes en la actualidad entran, ¿no? En el consumo de sustancias tóxicas o tienen otro tipo de problemas emocionales, ¿no? Porque les falta orientación, les falta el acompañamiento emocional. O están tanto tiempo en las redes sociales, ¿no? Ojo que también es un peligro para ellos las redes sociales, ¿no? Los videojuegos, estos Free Fire, esas cosas también es un peligro para ellos. No solo en lo emocional, no solo en lo cognitivo, sino también en lo social, ¿no? Se pueden ver involucrados en muchos problemas, conocer gente que no deberían conocer, ¿no? Esos son algunos peligros también de las redes sociales, les hablo así en general, porque son problemas que presentan los adolescentes y algunos niños también que tienen la libertad de, ok, yo como padre quiero que mi hijo vea TikTok, le creo una cuenta de TikTok, le creo una cuenta de Facebook. ¿Ustedes creen que los niños o adolescentes tienen que tener bueno, tienen que tener una cuenta de Facebook? ¿Está bien ese tipo de comportamiento, que un niño tenga su cuenta de TikTok, tenga su cuenta de Facebook? Entonces, pueden meterse en muchos problemas sin darse cuenta. Y los padres muchas veces son los últimos en enterarse de las cosas que hacen sus hijos. ¿Ustedes creen que un menor de edad debe utilizar las redes sociales? ¿Mm? Ahí les dejo la pregunta para que la respondan en cualquier momento, pero tengamos en cuenta que muchas veces hay peligros con el uso de estas redes sociales. Vamos a continuar. Entonces, el soporte familiar es adecuado, siempre los padres tienen que estar presentes. Algunas recomendaciones. Siempre es bueno organizar, planificar, ¿no? Fijar metas por adelantado, comunicar al niño la actividad que se realizará después,
Siempre es bueno la comunicación, siempre es bueno la empatía, que es algo que nos falta a nosotros en la actualidad como personas. Si el niño fuera más empático, ¿no? Si hubiera más empatía en la familia, no habría niños violentos, no habría niños que agreden a sus compañeros o niños que se burlan de los defectos de sus amigos o niños que no les importa si su amigo lloró o no lloró, si está triste o no está triste, si lo hirió emocionalmente o no lo lastimó emocionalmente. Entonces la empatía también es algo que nos falta mucho en la actualidad, a los padres, a los niños, incluso a algunos docentes, incluso a algunos profesionales, a algunas personas adultas, nos falta lo que es la empatía, nos falta lo que es la tolerancia. No aceptamos opiniones de otras personas. Hay personas que simplemente mueren en su ley y punto, no aceptan comentarios, puntos de vista, opiniones de otras personas. Eso también genera conflictos. Imagínese un hogar donde el padre llega a casa, digo padre porque la mayoría lo hace por machismo, llega y establece sus normas y quiere que toda la familia se rige en base a esas normas. ¿Ese es un ambiente saludable? ¿Será un buen hogar, un buen ambiente favorable para vivir? Claro que no. Y eso también genera problemas emocionales en los niños. ¿Cuál es la única forma de desfogar esos problemas? A través de tipo de conductas, ¿no? Las conductas agresivas. Entonces, recomendaciones para padres, usar frases positivas, ser más empáticos, ¿no? Aplicar lo que es el tiempo de calidad, la comunicación asertiva. Al momento de hablar con mi hijo, me tomo mi tiempo de conversar con él, ¿no? De repente estoy ocupado, de repente tengo que trabajar, de repente estoy en casa. Y si estoy en casa, veo la forma, ¿no? De buscar un momento para conversar con mi hijo, para escucharlo, ¿no? Si él viene contento a contarme de algo bueno que hizo ese día, o de algo bonito que le salió, o algún dibujo, o alguna actividad, de repente que es muy bueno en deporte, o en el arte, o en alguna actividad artística, viene a comentarme sobre eso. Yo lo escucho, le doy, ¿no? Lo elogio positivamente, rescato lo positivo de él. No solamente me tengo que centrar en lo negativo, sino también busco lo positivo de mi hijo, sus cualidades. De repente no es muy bueno en las matemáticas, pero es muy bueno con el fútbol, ¿no? De repente no es muy bueno en la comunicación, hablando, dialogando, pero es muy bueno en otros aspectos. Entonces busco resaltar los aspectos positivos de mi hijo, porque eso es lo importante para mí. Brindo la libertad que requiere el niño para jugar. También es muy bueno como padre involucrarme en los juegos de mi hijo, ¿no? Un momento le cuento algo que le gusta a mi hijo, un cuento de fantasía, juego con él, comparto mi tiempo con él, me involucro en sus sueños, en sus ilusiones, porque son niños. Está bien, yo soy un adulto, ¿no? Pero también tengo que pensar en que mi hijo necesita tiempo de calidad para compartirlo conmigo, ¿no? Para jugar fútbol conmigo, para armar algún rompecabezas, para ver películas, ¿no? En la televisión. De esta forma también estoy compartiendo tiempo de calidad con ellos. También tenemos que ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Hay padres que castigan a su hijo, ¿no? Pero al día siguiente lo premian, ¿no? Le llenan de cosas materiales. Entonces no hay congruencia. Yo como padre no puedo exigirle a mi hijo que sea respetuoso si yo no soy respetuoso, ¿no? No le puedo decir a mi hijo, tienes que ser responsable, tienes que decir la verdad, cuando yo no digo la verdad, ¿no? O cuando yo no soy responsable con mis funciones de padre, ¿no? O cuando yo llego tarde a casa y encima llego a originar
peleas, conflictos. Establecer un horario de actividades, muy recomendado, un horario de estudio, ¿no? El niño llega del colegio, ¿qué hace el niño cuando llega del colegio? Bueno, llega, se baña, bueno, se cambia, almuerza, descansa un rato, ve dibujos, ve televisión y luego hace sus tareas. Ese es un buen horario de actividades. ¿Por qué? Porque considera el tiempo para el ocio, para el descanso y también el tiempo para hacer sus actividades, sus tareas. Todo tiene que estar equilibrado. No todo el tiempo va a estar jugando, no todo el tiempo va a estar sin hacer nada. Hay un tiempo en el que él debe hacer sus tareas, siempre con la compañía de los padres, siempre bajo la supervisión y la orientación de los padres. Es importante eso. Evitar las discusiones y los comentarios hirientes. ¿No? Esos comentarios hirientes no ayudan en nada, perjudican emocionalmente a ese niño. Entonces, tratemos siempre de manejar lo que es la comunicación asertiva. Vamos a ver brevemente sobre los problemas de conducta dentro del ambiente escolar, dentro del aula, ¿no? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Cómo vamos hasta este punto? A ver, díganme, ¿qué les parece el tema hasta este punto? Licenciado, yo tengo una consulta, bueno, Sí. y era de hace un rato, pero quise preguntárselo ahora para no interrumpir la hilación. Hablaba usted acerca de límites, incluso hay un comentario que también nos dice que hay que poner límites en nuestra educación, la crianza más bien. Pero ¿desde qué momento empezamos a poner límites a nuestros niños, ¿no? O sea, cuando tienen 2 años, 3 años, qué sé yo, o sea, ¿en qué momento sé que es propio de su desarrollo, ¿no? El poder manifestarse de esa manera con el llanto, con el berrinche, o cuando ya pasó hacia el otro lado, ¿no? En todo caso, los límites, gracias por tu pregunta, los límites deben estar claros, ¿no? Incluso desde que el niño empieza, desde que el niño es un bebé, ¿no? Los límites deben estar claros desde ese momento. El niño tiene una hora específica para dormir, ¿cierto? Entonces, el niño, por ejemplo, cuando va creciendo, ¿no? Cualquier conducta inadecuada que tú viste, que tú escuchaste, ¿no? Incluso cuando hace un berrinche, también hay que corregirlo en el momento. Entonces, los límites se establecen desde los primeros años de vida. No esperemos que el hijo crezca para recién preocuparnos, ¿no? Cuando eso se puede hacer desde los primeros años de vida, ¿no? Desde que son bebés, desde que son pequeños, para que el niño se vaya acostumbrando también y vaya conociendo que hay normas que él debe seguir dentro del hogar. Claro, cuando son niños, pues se debe corregir, ¿no? Con paciencia, ¿no? Aplicando lo que es la disciplina positiva también, ¿no? Entonces, yo considero desde mi punto de vista que deben ser desde los primeros años de vida. Es indispensable eso. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sandra nos dice, mi sobrina va a cumplir 2 años, no habla muy bien, aún pero pega. Muerde a la niña, la cuida de su tía y le muerde y le pega a la hija de su tía que es mayor. Yo diría, Sandra, que eso es un tema de establecer normas. También es un tema de disciplina. ¿Mm? ¿Qué hace cuando tu sobrina pega o muerde a la hija de su tía? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona la mamá? ¿Lo corrige en ese momento o simplemente lo deja que haga que lo muerda? ¿Mm? Entonces, dígame. Disculpe, doctor, buenas noches. Buenas noches. No, no puedo hablar mucho por lo que tengo un bebito. Ya, ¿Qué pasa? En estos casos, mi cuñada trabaja en provincia y la cuida su hermana, ¿no? Ella tiene una hija de 7 años, pero la niñita, mi sobrinita, le muerde, pega y veo que ya constantemente tira las cosas, quiere pegar. No, yo la verdad que lo único que hago, le digo, no la abraza, eso no, primero estaba que eso no se hace y le daba un manazo en la mano, ¿no? Poquito, no es que le pegue. ya, Después optó que la abrazaba. Después la castigaba.
Después la gritaba, o sea, y yo le digo, la verdad que yo no sé cómo actúas, si todo lo que tú haces lo hace peor, y lo hace peor. Incluso ha llegado a morder de tal manera que ya ha sacado sangre a la niña de 7 años. La chiquita no va a cumplir 2 años y a quien le pega es a la de niña de 7. Ya, pero ya no sabemos cómo actuar. A mí es mi ahijada. Yo quisiera ayudarla, no sé cómo La decirle niña, esto. ¿la niña de 2 años le pega a la de 7 o es al revés? Sí, 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 La de 2 años. sí. Ya. Bueno, usted me dijo que la mamá estaba trabajando y el papá. No, no contamos con la presencia del papá. Ya, y la mamá está trabajando lejos. La mamá trabaja en ese periodo que es de 14 días por 7. Ya. Y los 14 días se queda con su tía y la mamá viene 7 días. Ujú. Yo creo que es un problema, gracias Sandra por tu comentario, yo creo que es un problema más que todo de disciplina, ¿no? De corregirlo con límites. Si ya vemos que la situación se nos escapa de las manos, obviamente usted no es la mamá, ¿no? Si usted de repente en algún momento le llama la atención o lo grita, puede ser que la mamá de la niña pues se enoje por eso. No conozco más sobre la situación, pero sería muy bueno que lo llevaran a un psicólogo, ¿no? Un psicólogo, psicóloga, en este caso psicóloga, ¿no? Porque los niños se abren más, las niñas en este caso se abren más con la psicóloga, ¿no? Hay más confianza, de alguna forma, ¿no? Y también sería bueno que la mamá también se comprometiera un poco más en la crianza de la niña, ¿no? Yo entiendo que por tema de trabajo a veces no se puede, ¿no? Entonces mi recomendación sería de esa forma, ¿no? Porque la niña, al no contar con el cariño del papá que de repente se desentendió, o la mamá que está trabajando, que es normal, ¿no? Necesita bastante apoyo emocional, bastante afecto, bastante atención, ¿no? E incluso la disciplina, corregirlo, conversar con ella, ¿no? Obviamente es una niña de 2 años, no te va a poder comprender muy bien, ¿no? Pero hay algunas cosas, algunas técnicas que se puede aplicar en terapia, ¿no? Sería muy conveniente en esa situación que lo llevara a una psicóloga para que pudiera trabajar con la niña. Hay psicólogas infantiles también que ya trabajan, que se especializan directamente en la orientación o en el trabajo con niños pequeños, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que la recomendación más adecuada sería eso, ¿no? Porque usted ya intentó todas las cosas posibles y la niña aún sigue teniendo ese tipo de comportamientos, entonces sería muy bueno llevarla con una psicóloga particular, si es psicóloga infantil, mucho mejor, para que le haga un seguimiento a la niña y vea si necesita un tratamiento más exhaustivo, ¿no? Entonces, de esta forma podríamos trabajar con ella, ¿no? De repente mejorar lo que es el estilo de crianza, las normas, la disciplina. Obviamente es una niña de 2 años, no comprende mucho sobre ese tema, entonces pueden aplicar unas estrategias de modificación conductual que pueden ayudar a que la niña, pues, ese comportamiento de lesionar a la niña de 7 años lo pueda modificar, ¿no? Entonces, en este caso sería muy bueno que vaya a una terapia psicológica con un especialista para que pueda manejar ese tipo de situaciones. Sí, si vemos que la situación se desborda de nuestras manos y no sabemos qué hacer, la solución es esa, ¿no? Recurrir a un especialista para que pueda trabajar con la niña en ese tipo de situaciones. Muy bien, gracias Sandra por tu consulta. Espero que la respuesta te ha podido ayudar, te había podido orientar Gracias. mejor. No se preocupe, Sandra, también, también comprendo su inquietud y su preocupación, ¿no? Porque a veces Disculpe, nos... doctor. Dígame, Justo la mamá de la niña ¿sí? Aquí llegó a no dice... entrar porque por temas de trabajo llegué a mandarle y ha escuchado, bueno, ella no puede participar mucho porque está en el trabajo, pero ha Ya. escuchado lo que usted nos está diciendo y por interno, bueno, tratar de dar todo lo nuestro, pues para apoyar a la bebé, que es lo que nos importa ahorita. Ujú. Exactamente, y lo que nos dijo acá en la sala es algo muy importante que complementa a Juana. Gracias, Juana. Nos dice que los niños que están tristes se tornan irritables, ¿cierto? Entonces, yo lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? La ausencia del padre y la ausencia de la madre son ausencias muy importantes para la niña, por más pequeña que sea, ella entiende la ausencia de sus padres. Entonces,
Eso también hace que la niña se torne irritable o se torne triste o se torne, no sabe qué hacer, no sabe en ese momento por qué está sola. Recuerda que es una niña de 2 años, no comprende muy bien las cosas. Entonces, esa situación puede hacer que origine ese tipo de conductas, ¿no? Incluso de lesionar a otras personas, otras, a su sobrinita, bueno, la niña de 7 años, por ese motivo, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? Sería muy bueno que la madre también buscara, ¿no? Puede ser que busque un trabajo más cercano, un trabajo que se acomode más para que esté más tiempo con su hija. Sería una solución muy buena, ¿no? Ver las posibilidades, ¿no? Yo por mis hijos tengo que ver lo que sea mejor. Si veo un trabajo cercano y puedo pasar más tiempo con mi hija, genial, ¿no? Entonces, lo que más necesita esa niña en ese momento es la presencia de la madre, ¿no? Es lo que más necesita la niña, la presencia de la madre, el cariño, el afecto y formar ese vínculo afectivo que se desarrolla en los primeros años de vida, que es el vínculo del apego, ¿no? Si la niña no siente el apego por su padre, por su madre, va a buscar a una persona adulta cercana a ella con la cual forme ese vínculo del apego. En este caso usted, que está a cargo del cuidado de ella, ¿no? Si no me equivoco, está a cargo del cuidado de ella. Entonces, necesita urgente a sus padres, a ambos padres, en este caso a su madre, para formar ese vínculo del apego. Y ese vínculo del apego va a ser muy bueno en su desarrollo emocional, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando lleve la psicóloga infantil, ella le dará más información, le explicará más sobre el tema que estamos hablando, incluso si está capacitada, podrá dar algunas técnicas de modificación conductual para manejar ese tipo de situaciones en la niña de 2 años, ¿sí? Entonces espero que la respuesta ya quedó clara, Sandra. Gracias también por la preocupación, por la inquietud. Desde mi punto de vista, considero que esa podría ser una buena solución, una buena orientación para ustedes. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Sandra, por su comentario. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta, alguna inquietud? En todo caso, siempre es bueno analizar las causas de los problemas de conducta, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor en el hogar, con los padres, ¿no? ¿Por qué el niño tiene ese comportamiento? ¿No? Toda conducta se debe por una causa, una razón, ¿no? La falta de acompañamiento emocional de los padres origina que los niños tengan ese tipo de comportamiento, ya hemos visto que sí, ¿no? Hay padres que están dentro del hogar, pero emocionalmente son distantes, es otra causa también de estos problemas de conducta, ¿no? Hay padres que están dentro del hogar, pero no cumplen ninguna función afectiva, ¿no? Están ahí solamente porque, bueno, porque no tienen otro lugar a donde estar o simplemente están ahí porque no saben qué hacer con su vida y están dentro del hogar, pero no cumplen con ninguna función afectiva. Hay muchos hogares así también, o padres que no cumplen o se desvinculan, ¿no? O le dicen, no es mi problema, ¿no? Tú como mamá, tú como papá sabes qué hacer, yo estoy ocupado trabajando. Entonces, esa es su excusa de ellos, ¿no? Ese tipo de situaciones que estoy mencionando. Y estos problemas dentro del aula pueden ser originados por los estudiantes y también por algunos docentes. Vamos a conocer un poco más sobre ese tema. Problemas originados por el estudiante, ¿no? Se puede sentir frustrado por no entender la clase, ¿no? Muchas veces no le explicamos, muchas veces él no entiende en qué consiste la clase y eso puede originar que tenga ese problema de conducta. Muchas veces ellos se perciben a sí mismos como personas inútiles, como personas que no sirven para nada y ojo que esas ideas fueron plantadas por sus padres, ¿no? Desde que ellos eran pequeños, ¿no? Recuerden que las cosas buenas o malas que le decimos a nuestros hijos se van a quedar por siempre grabadas en su cabecita. No son cosas que ellos van a olvidar fácilmente. Por eso siempre tenemos que tener cuidado en la forma como hablamos con nuestros hijos. Cualquier cosa positiva o negativa que nosotros le decimos los puede marcar a ellos, ¿sí? Tengamos en claro eso. Puede ser que yo piense que mi hijo tiene 2 años, no me va a comprender muy bien y le digo un montón de cosas hirientes. Los niños comprenden, se dan cuenta,
saben cuándo realmente su papá o su mamá los quiere de verdad y saben cuándo no. Saben que su papá, pueden confiar en su papá o pueden confiar en su mamá, ellos se dan cuenta de todo. Entonces los mensajes negativos también originan problemas de conducta, las influencias negativas, por más que nosotros como padres le digamos a mi hijo, no te quiero que te juntes con él, ¿no? Nuestro hijo adolescente va a hacer todo lo posible por juntarse con ese amigo, porque realmente no comprende la orientación o el consejo de los padres, o muchas veces son manipulables o son fáciles de manipular por esos falsos amigos y no comprenden hasta que ya se equivocaron, hasta que se metieron en problemas y realmente comprenden que los padres tenían razón con las palabras que le decían. No confíes en ese amigo te va a traicionar. Pero los adolescentes, ¿no? Ahora en la actualidad quieren vivir su vida, quieren vivir a plenitud, no les importa si hacen bien o malas cosas, simplemente quieren ser ellos mismos. Y cuando alguien trata de ponerle normas o límites, ¿no? Ellos reaccionan también o pueden tener ese tipo de conductas, ¿no? Decirle al profesor, ¿por qué tú me estás poniendo normas si no eres mi papá, no eres mi mamá? ¿Sí? Y ese tipo de respuestas también son consideradas, ¿no? Como que está faltando el respeto. Entonces, obviamente nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Estudiantes que desafían las normas, desarrollo cognitivo del estudiante, problemas originados por el docente, basado en su personalidad. Es un docente muy estricto, es un docente que deja mucha tarea, es un docente que se cierra en sus ideas, no deja que otros participen, originan estos problemas de conducta. Organización de la clase, la metodología, ¿no? Utiliza todavía la pizarra, utiliza otros métodos tradicionales. Eso también puede generar que el niño se aburra, ¿no? Y por aburrimiento puede tener ese problema de conducta también, ¿no? O la disponibilidad del docente, como le dije, si el docente no está atento, no deja que los niños participen, no les da la libertad de que ellos hablen o expresen sus opiniones, entonces va a originar que haya problemas de conducta también dentro del aula de clases. Algunos problemas de conducta están relacionados con la hiperactividad, el TDAH, con la conducta disruptiva que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Que está dentro de lo que es la conducta negativista y desafiante, la conducta violenta, la conducta agresiva, ¿no? Todo eso va de la mano con las conductas desafiantes que estamos hablando hasta este momento, la inestabilidad emocional, la falta de inteligencia emocional, la falta de control de impulsos, muchas veces aprendidos por la actitud de los padres. ¿No? El papá o la mamá dijo algo, reacciono con violencia. El niño ve eso y también empieza a copiar ese ejemplo negativo. En el aula, en el colegio, cualquier niño que le dice algo o le hizo una broma reacciona violentamente. ¿Por qué? Porque lo aprendió de los padres, lo aprendió de las redes sociales, ¿no? O lo aprendió de los juegos y de muchas cosas que ejercen una influencia bastante negativa en los adolescentes o en los niños en la actualidad. No digo que todas las cosas, pero ciertas redes o ciertas cosas generan esa influencia negativa en los niños. También puede haber niños introvertidos, ¿no? Niños callados, niños sumisos, niños que no expresan o niños que no quieren trabajar en grupo. Muchas veces son consecuencia también del maltrato, la violencia familiar, de problemas emocionales graves que pueden haber ocurrido dentro del hogar. Y niños con depresión infantil, niños con ansiedad, ¿no? Que de repente en algún momento, si Dios quiere y se pueda hablar sobre ese tema, pues lo hablaremos próximamente. Algunas técnicas para modificar la conducta dentro del aula, el protagonista de la semana, podemos fomentar que todos los estudiantes se conozcan entre ellos, o en este caso elegir a un alumno en particular para que él nos relate, nos cuente sobre cómo es su día a día, ¿no? Qué es lo que le gusta, sus hobbies, sus comidas favoritas, la música que más le gusta en ese momento escuchar, qué artista es su preferido, etcétera, ¿no? De esta manera hacemos que cada alumno se sienta especial, se siente importante, se siente escuchado, ¿no? Entonces, eso hace que el niño, pues,
se sienta y eleve su autoestima y también preste atención a la clase. Mejora la autoestima, promueve la empatía, mejora también tu autoconcepto. ¿No? Y también aprendes a ser tolerante, a respetar los gustos, a respetar las opiniones de otras personas. Y eso también es importante para una buena convivencia familiar, convivencia escolar, ¿cierto? También existen otras técnicas para modificación de conducta, el juego de la tarjeta verde o roja, que se dan según el tipo de conductas que practica el niño, ¿no? Si hizo una conducta inadecuada, pues se le pone una tarjeta verde, que es como una advertencia. Si el niño persiste en el tipo de conductas desafiantes, ya se le brinda una tarjeta roja, que es como una tarjeta de retirarlo del aula, ¿no? O de que retirarlo del aula para que tome un descanso y regrese ya cuando se sienta más tranquilo, ¿no? Tenemos otras técnicas. ¿Qué podemos hacer para evitar problemas de conducta dentro del aula? Definir las normas claras, ¿no? Las normas de convivencia deben estar claramente definidas desde el primer día de clases, ¿no? Deben ser coherentes en su explicación, todos deben regirse en base a esas normas, ¿no? Hay que evitar entrar en discusiones y luchas de poder. ¿Ustedes creen que yo como padre, que yo como docente, puedo discutir con mi alumno, puedo discutir con mi hijo? ¿O me puedo enfrascar, ¿no? Porque yo de repente pienso, ¿por qué este niño me va a ganar? ¿No? Yo soy un adulto, soy un profesional, no puedo dejarme vencer por un niño. Y empiezo a hablarle, a responderle, a atacarlo. ¿Usted cree que es una actitud adecuada? Que yo como profesional, persona adulta, ¿no? Ya posiblemente que soy maduro emocionalmente, me tenga que poner al mismo nivel que un niño, ¿eso es lo más adecuado? Pues no, ¿verdad? Tú haces eso y te No. puede dar problemas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están con el odio prendido? Sí, doctor, yo le quería hacer una consulta. Sí, ¿Me escucha? sí, le escucho, le escucho. Con respecto a eso, ¿no? Que estábamos hablando, en lo anterior que mencionó acerca del docente, ¿qué pasa cuando el docente mm, se queja mucho de un niño? ¿No? De repente ves un niño inquieto, que no deja, ¿no? Trabajar en el aula, ¿no? Pero la docente, la profesora, en este caso solo es queja, ¿no? Que el niño, por ejemplo, ¿no? Pedrito hace esto, Pedrito no me deja trabajar, Pedrito se sale del aula, Pedrito, todo es Pedrito, ¿no? Y se queja, se queja, se queja al padre, y llévalo al psicólogo, llévalo. ¿Cuál es la técnica que el docente debe manejar debe hacer para manejar esa situación? Pero lo más importante, gracias Mario, lo más importante en ese momento es identificar cuál es el origen de ese problema, ¿no? Como le dije, de repente es un problema que yo como docente no utilizo una buena metodología, yo como docente no dejo que otros alumnos participen, entonces debo de identificar la causa del problema de conducta, por qué ese niño se está portando de esa forma, ¿no? O en todo caso indagar más. ¿No? Para eso siempre es bueno citar a los padres, para preguntarles cómo es su hijo en casa o qué está ocurriendo en el hogar para que su hijo tenga ese tipo de conducta, ¿no? Investigo y luego tengo que escoger si es algo que yo debo cambiar como docente, entonces procuro mejorar mi técnica, ¿no? O mi metodología de enseñanza. Si es algo que el niño tiene que mejorar, entonces ya comprometo a los padres, ¿no? Los padres tienen que hacerse responsables, ¿no? Para ver de qué forma pueden orientar a que su hijo se comporte mejor. Y si en este caso no hay ninguna solución, ver la posibilidad de que intervenga, ¿no? Si dentro del aula del colegio hay un departamento de psicología, que intervengan los especialistas, ¿no? Obviamente que la labor que realicen pues siempre va a estar limitada, ¿no? Por el trabajo que realicen los padres en el hogar, ¿no? En ese tipo de casos, los docentes deben darse cuenta por qué motivo el niño está portándose de esa forma y también identificar la causa, ¿no? Si está constantemente quejándose por ese niño, ¿no? Al profesor tutor, ¿no? Diciendo, el niño siempre en mi clase o en todas las clases hace lo mismo, es porque algo está fallando, ¿no? Recuerden que el niño actúa de esa forma porque se siente incómodo,
no se siente bien, en algún momento se sintió atacado por el docente o hubo algún problema que lo hizo sentir mal y él en respuesta tiene esa conducta desafiante. Entonces se analiza más las opciones para tratar de encontrar una solución. En este caso, si es el problema del docente, pues él tiene que mejorar, ¿no? Su comunicación, mejorar su metodología, ¿no? De repente hay algo que él no está comunicándose asertivamente que hace que el niño actúe de esa manera, ¿no? En todo caso, de repente no hay normas claras dentro de esa aula de clases, ¿no? O las normas solamente las aplica para ciertos alumnos, ¿no? O él solamente da oportunidad a algunos alumnos para que participen y el resto, ¿qué hace? Nada. Entonces, la participación debe ser siempre por parte de todos los estudiantes en general, ¿no? Todos tienen oportunidades de participar, de decir lo que piensan, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, pienso que eso se debería hacer, ¿no? Mario. Muy bien, aquí nos dice, doctor, cuando un adolescente a la edad de 11 años no aprende a defenderse en el aula, siempre lo están culpando sin ser culpable, ¿qué consejo le daría al adolescente? Le daría el consejo de que, en este caso, es un niño de 11 años, lo que necesita es bastante acompañamiento emocional, bastante, en algún punto no hay acompañamiento por parte de los padres, ¿no? Porque ellos obviamente son los que tienen que orientar al niño cuando lo ven triste, lo ven llorando o lo ven preocupado, tienen que conversar con él. Recordemos que es un menor de edad y el menor de edad está siempre bajo la supervisión de personas adultas. Entonces, en este caso yo tendría que conversar con los padres y preguntarles qué están haciendo ellos al respecto para mejorar la autoestima de mi hijo, porque si el niño tiene ese problema, es un problema de autoestima, ¿no? El sentirse culpable, ¿no? ¿Qué están haciendo los padres para apoyar a este niño? Se están haciendo responsables, conversan con él, lo han llevado de repente a un psicólogo para que trabaje con él. ¿Qué está pasando, no? En este caso no sería tanta responsabilidad del niño porque sigue siendo un menor de edad. La responsabilidad directa serían de los padres. Ellos como padres y adultos deben orientar y servir de acompañamiento emocional para ayudar a que su hijo se sienta mucho mejor, ¿no? En este caso el consejo sería para los padres, ¿no? Y el niño, pues obviamente recibiría esos consejos, esa orientación, ¿no? Y también para que aprenda a mejorar en este caso. Muy bien, gracias Candice, gracias a todos los que han hecho sus consultas. Vamos a continuar con la siguiente parte del tema que estamos trabajando. Recuerden siempre preguntas relacionadas con el tema. Sí, licenciado. Le recuerdo que ya nos quedan unos pocos minutos. Listo, no se preocupe. Gracias. Vamos a enfocarnos en lo más importante, ¿no? Que es, por ejemplo, hablar sobre las conductas desafiantes en la adolescencia. Sí, porque esta diapositiva también lo voy a compartir a ustedes y ahí pueden informarse más sobre este tema. Muy bien, durante la adolescencia, ¿qué pasa? Mi hijo llegó a la adolescencia, ¿qué hago? Ya no quiere hablar, se encierra en su cuarto, a veces no quiere salir, a veces no quiere hacer sus tareas, no quiere ir al colegio, se levanta tarde, se acuesta tarde a dormir, para mucho tiempo en el celular. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Mm? ¿Qué hago? ¿Lo castigo? ¿Lo llevo a uno de esos internados o lo llevo lejos de mi casa? ¿Qué hago con él? O simplemente lo ignoro. Otra pregunta que se hacen con frecuencia los padres, ¿qué piensa? ¿Cómo siente mi hijo? ¿Cómo hago para entenderlo? Para comprenderlo mejor. Bien, vamos a ver. ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué es rebelde un adolescente? ¿Por qué un adolescente es rebelde? ¿Por qué un adolescente no obedece? ¿Por qué un adolescente ya no confía en sus padres? ¿Mm? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, o cómo puedo hacer para acercarme más a mi hijo, ¿no? Y partimos del punto que la adolescencia es un periodo de maduración en la que constantemente está en búsqueda de su identidad, buscando saber quién es realmente. Y en el proceso va a ir adquiriendo, ¿no? La personalidad de sus amigos, ¿no? De sus padres, de personas cercanas a ellos, de los influencers, entre comillas, que ellos ven en el TikTok, en el Internet, va adquiriendo, ¿no? Ciertos rasgos de ellos y de esa forma va a ir también formando su personalidad. Y siempre va a estar abierto a nuevas experiencias, a descubrir nuevas experiencias y ahora lo hacen desde temprana edad.
muy rápidamente, ¿no? También es una etapa en la que está llena de cambios biológicos, los cambios hormonales. Eso puede originar que el adolescente se vuelva más competitivo, tiende a ser más agresivo, tiende a querer defender sus ideales, no de la forma adecuada, sino lo hace a través de la agresividad, ¿no? También el pensamiento egocéntrico, ¿no? Creerse invulnerable, creerse superior al resto, pensar que esa cosa, eso no me va a pasar a mí. Hijo, tienes que estudiar para que pruebes tu examen, que no sé qué. Ah, eso no es importante para mí. Igual voy a probar el curso, ¿no? Falte o vaya puntual, igual voy a probar el curso. Hijo, no te juntes con esos amigos, que esos amigos, no, son mis amigos, no me va a pasar nada a mí. Entonces el adolescente cree que puede controlar eso. Y cuando siente que no puede controlar eso, es lo que va desarrollando luego la ansiedad, ¿no? Por ese motivo. Se siente confundido ante los cambios, ya no sé, aquel niño que jugaba, que leía cuentos o que le gustaba ver videos infantiles, ahora es un adolescente con otro tipo de intereses, que va a buscar reunirse más en grupo, con sus amigos, de repente los padres no le van a dar tiempo para salir o van a ser muy estrictos, el adolescente va a empezar a escaparse, ¿no? Y eso va a originar también problemas de conducta. ¿Por qué se origina la rebeldía? Muchas veces padres muy estrictos hacen que sus hijos sean rebeldes, ¿no? O muchas veces los padres permisivos, padres muy complacientes, hacen que el niño pues tenga la libertad todo el tiempo posible de hacer lo que él quiera. Y si alguien le dice algo, reacciona violentamente. Entonces, esas son situaciones bastante comunes en los adolescentes, ¿no? Incluso los conflictos, las peleas frecuentes, ¿no? La violencia. Si alguien viene y me pega a mí, yo le pego el doble. Y muchas veces eso lo aprenden en el hogar, ¿no? Si alguien viene y te pega, no te dejes, tú pégale el doble. Y si alguien viene y te empuja, tú muérdele, golpéale más duro. Esos no son consejos adecuados, ¿verdad? No son consejos adecuados, pero suelen ser muchas veces escuchados, ¿no? Dentro del hogar, ¿no? Para que los hijos sepan cómo defenderse ante alguna situación, ¿no? Si tú no te defiendes de esa forma, no vas a ser hombre, ¿no? Entonces tienes que ser hombre y piensan y confunden ser hombre con ser una persona violenta, agresiva. Tú no puedes mostrar tus sentimientos. Tú no puedes decir lo que te molesta, no puedes llorar, porque si lloras, dejaría de ser hombre. Entonces, todos esos pensamientos, esas ideas machistas, ¿no? También generan confusión en el adolescente en esta etapa que ellos están pasando. Incluso van en contra de sus propios intereses, ¿no? Tienen la oportunidad de estudiar, la oportunidad de estudiar en un buen colegio, de un buen futuro, y a veces no aprovechan esa oportunidad por salir con los amigos, enfocarse solamente en ellos, pasar tiempo con ellos y se olvidan de cosas más importantes para su desarrollo. Las conductas autolesivas, ¿no? El cutting, ¿no? Experimentar situaciones de riesgo, y eso lo hacen ahora con más frecuencia todavía. No hay normas en casa, hay adolescentes que están todo el tiempo en la calle, todo el tiempo afuera, se reúnen con personas más grandes que ellos, ¿no? Aprenden ejemplos negativos de esas personas, ¿no? No cumplen normas de seguridad y eso puede ser que destruya la familia, ¿no? O de repente hace que el adolescente se aleje de sus verdaderos amigos y empiece a conocer a personas que no tienen ninguna influencia positiva en ellos, porque muchas veces se dejan deslumbrar, se dejan impresionar fácilmente por esas personas que no tienen ningún fin positivo en sus vidas, ¿no? ¿Qué podemos hacer dentro de la familia? Pautas educativas familiares, comunicación abierta, hablar sobre las preocupaciones de mi hijo. Si tú no hiciste esto cuando él era niño, cuando sea adolescente va a ser mucho más complicado poder acercarme a él. Tengo que ser paciente, comprensivo, tolerante, no juzgar, sino escuchar. No empieces con el típico rollo de yo en mis tiempos, yo cuando tenía tu edad, ¿no? Recuerda que las cosas cambian, ¿no? También han cambiado muchas cosas en la actualidad. En tu momento de repente no tenías internet, no tenías redes sociales,
¿no? Pero ahora los adolescentes tienen la tecnología de su mano y tienen otras cosas que ahora utilizan con más frecuencia. Entonces los tiempos cambian. Entonces tú tienes que adaptarte a los tiempos en la actualidad, ¿no? Y ver y orientar, corregir a tu hijo, también basándote también en consejos importantes para su desarrollo. Tienes que aprender a apreciarlo como individuo, a reconocer sus talentos, sus habilidades, valorar sus esfuerzos, ¿no? De repente está empezando a estudiar más, está empezando a mejorar en sus calificaciones. Felicito eso, porque es un logro importante para él. Y le doy más oportunidades para que siga aprendiendo, para que siga esforzándolo, ¿no? Y lo animo a hacer nuevas cosas, a probar nuevos retos. Muy importante eso. Predico con el ejemplo. Tengo que mostrar un comportamiento ejemplar, ¿no? Claro que en algún momento voy a llegar a una discusión, no voy a llegar, en algún momento va a haber una discusión, en algún momento no voy a estar de acuerdo en algo, pero tengo que saber cómo expresarlo, ¿no? De forma asertiva. Evito las comparaciones. Cada persona es única, cada persona es diferente. No le puedo decir a mi hijo, me gustaría que tú fueras como tu hermano mayor, o como quisiera que tú fueras como tu primo, que ahora es ingeniero y está trabajando. No puedo compararlo porque obviamente cada persona es única y especial, y cada persona tiene sus propias cualidades, ¿cierto? Yo no, y tampoco puedo decirlo, tratar de menospreciarlo. Mira, tu hermano mayor ya ingresó a la universidad. Cuando él tenía 15, 16 años, ingresó a la universidad. Y tú a esta edad ni siquiera pasa de tercero de secundaria. Esos son ejemplos, formas inadecuadas de comunicarse con mi hijo. Lo estoy haciendo sentir menos. Y eso debería también tratar de evitarlo, ¿no? Pautas para docentes, evitar ignorar el problema. Si hay un problema en el aula, tengo que ver la forma de cómo abordarlo, tengo que buscar el apoyo, la orientación, si hay del psicólogo, de los padres del niño, del estudiante, para que ellos también intervengan y vean la forma de cómo puedan comunicarse con su hijo y tratar de orientarlo también. Evito reaccionar agresivamente, evito ponerme de tú a tú con mi estudiante. ¿No? Evito decirle mensajes negativos para hacerle sentir mal, evito recurrir a amenazas, las amenazas también debo evitarlas, ¿no? Obviamente yo amenazo a mi estudiante, me puedo meter en un problema legal, ¿no? Cualquier palabra o comentario que yo diga, ¿no? Puede ser quizás malinterpretado. Entonces también mis palabras tengo que decirlas con prudencia, tengo que regirme en base a la prudencia para poder hablar con mi estudiante, porque cualquier cosa que yo diga puede ser tomado o malinterpretado, ¿no? Y me puedo ganar un problema legal, ¿no? Y yo lo único que quería era que ese estudiante estudiara más, ¿no? O prestar atención en clases, pero por querer ayudarlo, recibí una reprimenda del director o de otros padres, etcétera. Entonces siempre, bueno, tener mucho cuidado al momento de comunicarnos con mi hijo, con mi estudiante, siempre tengo que procurar hacerlo con los términos adecuados, ¿no? Evitar la confrontación, evitar los insultos, porque muchas veces eso puede ser, ¿no? Puede ir en contra mía. Tengo que practicar lo que es la comprensión, la empatía, centrarme en las causas principales que originan ese problema de conducta, solicitar ayuda también. Hablar con la familia, con los padres. Yo no puedo continuar con mi trabajo si los padres no se hacen responsables de su hijo, si los padres no intervienen. Entonces tengo que siempre buscar la ayuda de ellos para mejorar el comportamiento de los adolescentes, de los niños en general. Nos despedimos con esta frase: la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma, ¿no? Una frase de John Dewey. Y les quiero comentar mis redes sociales, me pueden seguir como psicólogo José Luis Vilquinechequino, también mi número de WhatsApp para consultas referidas a este tema o otros temas de crianza, familia, educación o diferentes temas educativos. Entonces podemos mantenernos en contacto y seguir respondiendo a esas preguntas que son muy importantes.
para nosotros. Agradecerles a Mamá Lo Sabe Todo, a la confianza que han brindado hacia mi persona, a las personas que han hecho sus consultas, sus preguntas, y nos encontramos hasta otra próxima oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. El 5 de agosto ya inician las labores estudiantiles. Esperemos que retornar con esa fuerza, con esa capacidad de poder aprender más y de poder seguir en la enseñanza hacia la familia, hacia los padres en general. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Patricia, hasta luego. Licenciado, muchísimas gracias por este desarrollo tan importante y tan minucioso de este tema. Da para más. Realmente es un tema muy extenso que le agradezco que haya podido sintetizar en tan poco tiempo. Gracias a las personas que están presentes en sala, las que ya no les dio más tiempo para poder estar conectadas. Recuerden que este contenido se va a subir a nuestro canal de YouTube, en donde ustedes pueden consultar y acceder para recordar ciertos puntos que el especialista ha manifestado el día de hoy. Licenciado, ¿tiene algún taller, algún evento cercano que pudiéramos saber, como para conectarnos de pronto, si todavía sigue por ahí? Sí, un momentito, vamos a compartir. ¿Me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. Tenemos un par de minutitos para que usted nos pueda comentar acerca de sus eventos, quizás. Algo próximo, Listo, voy a compartirlo, ¿ya? ¿de acuerdo? Aquí tengo la imagen. Muy bien, el 6, 8, 13 y 15 de agosto vamos a hacer una capacitación, un curso de especialización, modificación conductual de niños y adolescentes con conducta desafiantes. Lo vamos a hacer, ahí lo dejo los números para que puedan llamar, pueden inscribirse. Es con la empresa Innova Cognitions, también estamos trabajando con ellos, gracias a Dios, no estamos trabajando con esta empresa y pueden inscribirse. Acá están los números para poder llamar, comunicarse en WhatsApp, ¿no? Otro tema muy importante que vamos a trabajar son los primeros auxilios psicológicos y cómo intervenimos en una crisis psicológica, muy importante tema. Entonces, ese empieza el 11 de agosto de 7 a 9 de la noche, el día domingo, el próximo domingo. Vamos a iniciar este tema. Cualquier consulta, cualquier pregunta la pueden hacer a mi persona, me pueden ubicar en mis redes sociales. Y bueno, estamos invitándolos para que puedan participar en esos eventos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y con esto estamos dando por terminada nuestra sesión del día de hoy. Hemos dejado nuestras redes sociales aquí en el chat. Por favor, vamos a seguir estas redes, vamos a colaborar con su presencia, con sus comentarios, con sus sugerencias para poder seguir dándole este contenido de valor. Sería todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Buenas noches. Gracias.